A charlar con Federico Machado, economista que ya está en contacto con nosotros. Federico, buenas tardes. Leandro, Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo Hola, están? Federico. Bien, gracias por la comunicación. Bueno, partiendo de la base de esta declaración de Caputo, veníamos escuchando también otras que dio en el marco de este encuentro de AmCham, pero te quiero preguntar acerca de la apertura de importación de alimentos de la canasta básica, cómo lo leemos y cómo relacionarlo también con esto que marca el propio gobierno, que es los precios de los alimentos están bajando, pero igual citamos a los supermercadistas para que los bajen y abrimos las importaciones. Bueno, primero celebro que el gobierno está aprendiendo cómo funciona realmente la economía argentina y alejándose de los manuales de la escuela austríaca con los cuales llegaron al gobierno, ¿no? De hecho, decían, la inflación es en todo momento, en todo lugar, un fenómeno exclusivamente monetario. Bueno, Sí. si es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿por qué tenés que sentarte con los supermercadistas y por qué tenés que abrir las importaciones? Porque evidentemente están evaluando que hay una cuestión de concentración económica, que hay una cuestión de traslado muy fuerte de salarios a precios o de dólar a precios, y bueno, están viendo de alguna manera cómo generar más competitividad dentro de la economía, ¿no? Justamente traer bienes de afuera para que compitan con los bienes locales, para de esa manera morigerar los aumentos de precios. Entonces, bueno, de mi parte celebro el cambio de paradigma teórico. Ujú. Federico, te saludo. Bueno, vos, no sé si eras vos, pero me parece que sí, quien había adelantado que haya un dígito no es algo que sea una proeza dentro de lo que es la inflación en los próximos meses. ¿Esto es así? Y en caso de ser así, ¿por qué? Yo pienso de esa manera, me parece que este gobierno tiene un objetivo muy claro, que es restablecer los equilibrios macro y bajar la inflación a como de lugar, y en ese acomodo de lugar han hecho un ajuste a lo caballo muy brutal. Ujú. Recién, cuando pasaban las palabras del ministro, justamente se terminaba el clip donde dice que una de sus tareas era cuidar a los más vulnerables, ¿no? Sí. Bueno, Sí. está bien que pongan ese corte ahí, porque me parece que esa es la parte en la cual el gobierno no está haciendo prácticamente nada de lo que dijo en campaña, ¿no? El ajuste sabemos que cayó sobre todo en los jubilados y sobre todo en los sectores más vulnerables. Y bueno, me parece que el número que salió recién de inflación de febrero refleja un poco cómo la caída del consumo es la que está presionando sobre la inflación. Fíjense, los rubros que más cayeron fueron prendas de vestir y calzado y recreación y cultura. ¿Y qué es lo primero que uno recorta cuando no llega a fin de mes? Y comprarse una pilcha nueva. Ir a comer, o ir al cine, ir al teatro. salir a comer, ir al cine, ir a alguna actividad lúdica. Así que bueno, creo que se refleja un poco lo que venimos charlando en estas columnas. Ahora, ha dicho tanto Caputo como Milei que la inflación, además de que en marzo está la convicción de que va a ser de un dígito, la de febrero también podría serlo si apartamos prepagas y transporte, que vienen como con un efecto arrastre. ¿Cómo hacemos para quitarlo? Porque en definitiva para la economía y para el bolsillo del ciudadano afecta, impacta. Sí, además no tiene sentido eso porque dentro del índice de inflación uno puede ver por separado los regulados por un lado, los estacionales por otro y lo que se llama la inflación núcleo, ¿no? Que de alguna manera refleja, si se quiere, la tendencia de los precios sacando estos dos elementos que dependen de factores más externos, ¿no? Los estacionales porque hay meses en los que aumentan más y meses en los que aumentan menos, y los regulados porque dependen de saltos específicos de tarifas y demás. La inflación núcleo da 12%. ¿No? 12,5. No está en un- Entonces, bueno, evidentemente todavía no estamos en una inflación de un dígito. Yo creo que de cualquier manera, mientras se mantenga la paz cambiaria, que es un tema que empezó a haber ruido durante el día de hoy debido a la baja de tasa de ayer, pero supongamos que se mantiene, y mientras se mantiene una caída tan fuerte del consumo y una presión tan fuerte sobre los ingresos, bueno, yo creo que se va a llegar a la inflación de un dígito. Me parece que es razonable. Ujú. Federico, otro tema que es importante y otra de las noticias económicas de la semana tiene que ver con la baja de interés de los distintos bancos, ¿no? Cerca del 70, depende del banco, hay 70, 80, un promedio, ¿no? De 75%. Explícanos por qué, y hay muchas críticas con respecto a esto, teniendo en cuenta que también es una especie de ahorro, puede llegar a ser una especie de ahorro para los jubilados, es decir, cómo podés tratar de ganarle la inflación. Contanos qué significa y por qué influye en cuanto a, bueno, a la gente que no puede tener un método más de ahorro. Sí, yo creo que la baja de tasas hay que mirarla por muchos lados. Por un lado, me parece significativo que hayan bajado las tasas de pases del Banco Central, ¿no? Es decir, cuánto remunera el Banco Central a los bancos, ¿Mm? que se bajó del 100% de tasa anual al 80%. Me parece que esa es una baja que es positiva en el sentido de que esa remuneración, de alguna manera,
la consideramos inflacionaria en tanto que no tiene una contrapartida, ¿no? El Banco Central le depositan pesos y al mes siguiente, al día siguiente en realidad, porque es de pases, es a un día, al día siguiente el Banco Central le devuelve más pesos que los depositados. Entonces, eso es un mecanismo que me parece que hay que intentar erradicar de la economía argentina, entonces por ese lado está bien. Como contracara de eso, liberaron las tasas de plazos fijos, es decir, que ahora cada banco la fija en el nivel que quiere, ¿no? Antes todos tenían la misma tasa del 110% y algunos bancos la bajaron al 70, otros al 75, otros al 80, depende de cada banco. Obviamente que esto impacta negativamente en el sentido de comparar los ahorros contra la inflación, porque ya venía siendo una tasa negativa, con una inflación del 12%, supongamos que baja al 10%, de cualquier manera te van a estar pagando 5 o 6% mensual, y bueno, uno pierde. Me parece que por eso tiene cierto riesgo esta medida de que lo que viene siendo una paz cambiaria se revierta y crezca fuerte el dólar paralelo, ¿no? Es una hipótesis de cualquier manera que una suba fuerte del dólar paralelo al gobierno le podría servir de cara a su plan de dolarización. Porque si unifica a un dólar más alto, va a necesitar menos dólares, ¿no? Para rescatar los pesos cuando quieran avanzar con ese plan. Pero sí le trae un problema a corto plazo para lo otro que hablábamos, para bajar la inflación. Si tenemos una corrida cambiaria, y bueno, van a tener más problemas por ese lado. Entonces, de alguna manera, yo creo que es un juego muy complicado y muy sensible en el cual cualquiera de estas bajas de tasas puede generar una crisis del plan económico. Claro. ¿Y en el ámbito de los créditos podría reactivar la economía o sigue sin ser atractivo? Yo creo que no va a ser un driver fundamental en el corto plazo. Teniendo el consumo tan deprimido, en una situación de recesión, en una situación de incertidumbre, todavía con cepo, obviamente que se abarate el crédito y bueno, tiende a ser positivo, ¿no? Con una tasa más baja. Pero me parece que no es el driver ahora si el crédito lo estás tomando al 90%, al 100%, al 120%, con todos los factores que mencioné previamente. Claro. Tema cepo, recién lo escuchábamos a Caputo, él mismo dice, yo leo que hay quienes piensan que ya lo podríamos levantar, nosotros creemos que no. ¿Vos de qué lado estás, digamos? ¿Se puede levantar hoy el cepo y cómo? Yo creo que el gobierno podría intentarlo, pero me parece que sería muy peligroso. ¿En el sentido cuál? En el sentido de que los últimos meses, desde que asume el gobierno en realidad, vienen endeudándose y como contrapartida le pone un seguro a los bancos con el Banco Central, ¿no? Es decir, que si en algún momento los bancos quieren vender los títulos del Tesoro, el Banco Central está obligado a vendérselos al precio de mercado. Con lo cual, si libera el cepo totalmente y los bancos quieren dolarizarse de pronto, ya sea inmediatamente o por algún evento, ¿no? De repente hay un retroceso en el proceso de ajuste fiscal, ¿no? Y tenemos un mes con déficit, entonces se genera todo un clima de corrida y los bancos van a dolarizarse. Y bueno, eso haría que el Banco Central emita una cantidad de pesos enorme, porque el endeudamiento de estos primeros meses del gobierno es astronómico, del Tesoro, y eso sería una corrida hacia el dólar imparable. Y bueno, me parece que en ese sentido sigue siendo muy peligroso. Yo creo que tiene sentido buscar cumplir dos condiciones para abrir el cepo. Una, que las reservas netas del Banco Central lleguen a cero y pasen a ser positivas, todavía son negativas. Sí. ¿No? Eso es otra cuestión importante. Y por otro lado, que se normalice de alguna manera el mercado de deuda de pesos y tenga que dejar de existir estos seguros del Banco Central que hacen que, bueno, esto, ¿no? Que cualquier corrida cambiaria puede derivar en emisión y en dolarización inmediata. Bueno, para bajar un poco a la tierra, que me parece importante, sobre todo, Fede, que sos muy claro. Cuando uno entra a la farmacia, y está pasando últimamente, sobre todo en las farmacias, digamos, más conocidas, está el famoso 2x1 de distintos medicamentos y las ofertas. A propósito de lo que ha planteado en su momento Caputo, y también lo hizo el presidente de la Nación, que es, si eso se regula, la inflación estaría en un dígito. Contanos, ¿qué significa eso? Cuando uno entra a la farmacia, ¿y por qué el precio está 2x1 y por qué el precio debería estar o está más barato? Bueno, teniendo en cuenta que antes no pasaba. Bueno, yo creo que es una soncera porque en sí el índice del INDEX siempre capturó los precios al contado y nunca capturó promociones, como tampoco captura pago en cuotas, ¿no? Entonces, bueno, si de repente la gente compra más en cuotas o compra menos, obtenés un distinto precio y eso nunca lo capturó el índice, siempre se trabajó así. Y me parece que, ¿por qué existen estas promociones? Porque fundamentalmente los comercios buscan que no caiga tanto el consumo como está cayendo, Claro. ¿no? Es decir, buscan incentivarte a que vos lleves 2 productos en vez de uno, a intentar vender un poco más de cantidades. Perdón, pasa en Ahora bien, las farmacias y también pasa en casas de comida rápidas
que antes eran furor. Estamos hablando de casa de comida rápida que uno cuando iba, digamos, no es que está pasando en lugares donde era muy poco probable que pase. No sé si vos lo notás. Así es. Bien. Yo lo noto, creo que tiene que ver con esta caída del consumo, pero me parece que si vemos una caída de la inflación, y no va a ser que vas a tener una inflación en los precios al contado del 15, del 20 todos los meses, y al mismo tiempo promociones cada vez más grandes. Eso en algún momento va a tender a ir de la mano. No es que vamos a llegar a una situación en la cual llevar un producto te sale 100.000 pesos y llevar dos te sale 50.000. No va a pasar, ¿no? Sí. Ahora, hoy decía el presidente que hay que contemplar rubro por rubro y sobre todo las categorías en que se mide la inflación, porque por ejemplo las prepagas han aumentado de una sola vez. Ese fue el término que él utilizó. ¿Cómo, hay manera de explicarlo? Porque en definitiva nosotros desde que se aplicó la primera, bueno, la devaluación más fuerte en diciembre, estamos viendo que todos los meses aumentan las prepagas con el argumento de que venían atrasados. Bueno, de hecho se supone que el aumento tan fuerte que fue de diciembre y de enero fue el aumento por el cual las prepagas se pusieron al nivel previo al congelamiento, que si no recuerdo mal fue en agosto o en septiembre del año pasado. Me parece que los aumentos posteriores ya tienen que ver con el poder oligopólico que tienen las prepagas. De hecho lo dijo el propio Velocopit, ¿no? Nos vamos a reunir y vamos a decidir cómo van a ser los aumentos de acá en adelante. Bueno, es lo que hablábamos al principio. Argentina tiene una estructura económica en la cual hay ciertos mercados oligopólicos y hay ciertos sectores que aprovechan ese poder oligopólico para poner precios por encima de lo que sería un precio de competencia perfecta. Bueno, me parece que obedece ese fenómeno. ¿Por qué el gobierno considera que eso es un aumento de una sola vez? La verdad que desconozco. Hay que tener en cuenta que también es un gobierno que puede aumentarse el sueldo sin darse cuenta. Entonces, bueno, evidentemente no están atentos tanto a los detalles. Hay una preocupación por parte de los gremios, también en AmCham estuvo Héctor Daer, algunos referentes de la CGT, una preocupación por el mercado interno, ¿no? Por la economía interna y la caída y el hecho de que eso también se traslade en la pérdida de puestos de trabajo. Te lo relaciono también con las distintas manifestaciones que se empiezan a dar y también un cierto rumor respecto a un próximo paro general, teniendo en cuenta que son pocos los sectores que han cerrado paritarias a esta altura del año. ¿Eso por cuánto tiempo se puede sostener? Es una pregunta recurrente, pero al fin y al cabo terminamos cayendo siempre en eso. Yo creo que una situación de esta inflación es muy difícil que se tolere socialmente durante un tiempo prolongado. En su momento, Milei, cuando recién asume el gobierno, dice, bueno, vamos a tener 2 años de esta inflación. Eso es imposible. En términos sociales y en términos políticos, es totalmente insostenible. No lo podría sostener ningún partido político, menos un partido político con poco respaldo. Sobre todo me parece que o vamos a una situación donde la recesión es profunda pero baja la inflación, o vamos a una situación donde en un momento el gobierno dice, no, reactivemos, impulsa el gasto público, digamos, baja algunas banderas y dice, bueno, tolera un poco más de inflación pero reactiva la economía. Pero yo no veo viable sostenerse en esta situación, ¿no? Caída del empleo, caída de la producción y inflación por arriba del 10%, me parece que las dos cosas juntas no van. Pero ¿podría dar algún incentivo o algún gesto el propio gobierno, más allá de que sabemos que no están los planes, digo? Yo creo que ellos van a intentar ir a fondo por bajar la inflación. Después hay que ver cómo esto que siempre hablamos, ¿no? La dinámica entre lo político y lo económico. ¿Cuánto en un momento el gobierno dice, che, estoy empezando a correr riesgos serios? Bueno, cambio mi política económica. Pero el plan de ellos me parece que es no dar ningún gesto. La última de mi parte para cerrar. ¿Es un numerazo o no es un numerazo? El 13%.